Yum. Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta sesión del curso de Física Moderna. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 37, que es justamente de relatividad. ¿Alguien quiere como refrescar un poco lo que estuvimos hablando la sesión pasada? Sí, Nadie. profe, a mí Ajá, me gustaría. sí, adelante. ¿Alguien que refresque lo que estuvimos hablando la sesión pasada? No. Bueno. Vamos aquí como a un, ¿verdad? Así como un pincelazo de lo que estuvimos hablando. La sesión pasada estuvimos hablando, bueno, pues de la invariancia, de las leyes de la física. Estuvimos hablando de que justamente el marco referencial en el cual percibimos las cosas es algo sumamente importante, porque en definitiva no existe la verdad absoluta de lo que nosotros percibimos, ¿ok? Que como ya no aplican aquellas situaciones en las que teníamos marcos de referencia inerciales, como en los casos de física uno y todas las físicas anteriores en las que ustedes estuvieron, pues efectivamente lo que pueda percibir un observador es diferente a lo que otro observador pueda percibir con respecto a su realidad. ¿Ok? Esto nos lleva justamente a esta sección que es la 37.2, que es la relatividad de la simultaneidad, ¿verdad? Que decía, bueno, que aunque dos personas estén en un mismo evento, la realidad de lo que perciben es completamente diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a depender de el marco de observación en el que estén sucediendo las cosas. Por lo que entonces volvemos al enunciado que la verdad no es absoluta, ¿ok? La simultaneidad no es absoluta. Los dos perciben cosas diferentes, pero no quiere decir que esas cosas diferentes que perciben cada uno sean incorrectas. ¿Ok? Y justamente dentro de las cosas que se perciben diferentes en la relatividad es el tiempo, que podríamos comprender que el tiempo bajo el marco de la física moderna puede dilatarse o puede contraerse, todo dependiendo de quién tiene el tiempo propio o quién es el que está o quién se está tomando como referencia para resolver la situación, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, esto nos recuerda también que justamente entonces el tiempo no es uniforme para todas las personas, sino que cada quien lleva su tiempo. Y a partir de esto, entonces también recordar que no es posible para ninguna partícula en el marco de la física que tenga masa, ¿ok? Bueno, sí, ninguna, ¿verdad? Ninguna partícula en el marco de la física que tenga masa viajar a la velocidad de la luz. ¿Ok? Nadie en este universo que conocemos se puede desplazar a esas velocidades, ¿ok? O en esas distancias, básicamente. ¿Ok? Y que por lo tanto, pues efectivamente, aquí entra este señor Lorentz, que es justamente un factor que nos ayuda a comprender o adecuar algunas de las ecuaciones de física clásica adaptadas a un marco de física moderna, ¿verdad? Y que entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esas variaciones del tiempo, esas contracciones o esas dilataciones del tiempo? Porque efectivamente, como estamos en un marco global, ¿ok? Y a veces necesitamos de otros marcos referenciales como nuestra atmósfera terrestre, es por eso que necesitamos adaptar o modificar las condiciones para que algunas cosas funcionen, como en el caso más común de lo que hablábamos, ¿verdad? Justamente los satélites que nos ayudan pues a la geolocalización, a la comunicación, al clima y todos esos eh, satélites que están ahí orbitando alrededor de la Tierra tienen justo tienen este ajuste para evitar pues un desfase con su trayectoria. Esto era como básicamente
lo que veíamos, ¿verdad? O lo que hablábamos, y decíamos que desde el punto de vista de un observador, ¿ok? Pareciera que el tiempo, ¿verdad? Es más lento y que ya no hay un tiempo universal. Y a partir de esto, bueno, pues quedamos aquí listos para hacer un primer ejercicio, que este ejercicio es básicamente de un muón, ¿verdad? Que dice que un muón es positivo, una partícula inestable, vive en promedio 2,20 por 10 a la menos 6 segundos, medidos en un sistema de referencia propio antes de desintegrarse. Si un muón positivo se desplaza con una rapidez de 0,900 c con respecto al laboratorio, ¿qué vida media se mide en el laboratorio y qué distancia media medida en el laboratorio recorre la partícula antes de decaer? Ok, entonces, bueno, vamos a trabajar la primera incógnita que está relacionada con la vida media. Ok, y pues debemos de reconocer aquí la información que tenemos. Ok, entonces vamos a trabajar con esta ecuación, perdón, para el inciso A, que dice qué vida media se mide en el laboratorio. O sea que el laboratorio es nuestro marco de referencia. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, sabemos que delta T es igual, ¿ok? A tiempo propio, ¿ok? Entre el factor de Lorentz, que es U al cuadrado, entre C al cuadrado. ¿Ok? Entonces, delta T para nosotros sería igual, ¿ok? Em, 2,20, ¿verdad? Que es el sistema de referencia propio. Aquí no lo dicen, 2,20 por 10 a la menos 6 segundos entre uno. Ese uno me quedó horrible, perdón. Entre uno menos, em, vamos a ver qué más decía. Tac, 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 ajá, ok, muy bien. Que esto es información 0900 C, ok. Que entonces esto dice que su muón se desplaza con una rapidez de 0,900 C. O sea, esto sería básicamente toda esta expresión. ¿Ok? U al cuadrado entre C al cuadrado es igual a 0,900 C. ¿Ok? Menos toda esta expresión al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto es el valor de ese tiempo entonces? ¿Cuánto da eso, chicos? Un segundo, un segundo. Ok. Profe, una pregunta, Ujú. pero digamos, ahí dentro de la raíz no tiene que dividirse entre c al cuadrado. Ya está. Ok. O sea, vamos a ver. Esto. U al cuadrado entre C al cuadrado es igual a 0,900 C. El ejercicio no lo da, ¿verdad?
Es Entonces, que para mí, digamos, la U es 0,900 C, ajá, la U, sí, perfecto. porque digamos, si usted eleva al cuadrado es el 0,900 C, le va a quedar C al cuadrado ahí, y Ujú. raíz cuadrada de C al cuadrado sería C, y C va a ser una velocidad. Si usted divide segundos entre metros por segundo, Ujú. no le va a quedar segundos como cambio de tiempo. Tendría que dividir 0,900 C al cuadrado entre C al cuadrado para que se cancelen la C al cuadrado y quede un número Ya le sin, entendí, me lo estoy sin comiendo. unidades. Aquí esto dice usted. Me lo comí, perdón. Tiene toda la razón. Ok. Así, ¿verdad? 0900. Ajá. Ya. Listo, ya le entendí lo que me está diciendo. Gracias por la observación. Ok. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da ese tiempo? Profesor, disculpe, Ujú, estoy bastante resfriado, entonces no puedo hablar muy bien, ujú. pero me parece que ese 0900 C habría que convertirlo a metros entre segundos, multiplicándolo por la velocidad de la luz para que sean las unidades compatibles. Sí, pero igual forma se me puede cancelar, entonces no pasa nada. Ok, entonces quedaría igual 0900. No, vea, lo que va a pasar ahí es 0,900 por, digamos, si usted quiere, entonces hagámoslo así. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ok, que esto sería aquí c al cuadrado. Entonces, esto se va con esto y me queda 0,900 entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Profe, Ujú. primero digamos, ahí donde está 0,900 C al cuadrado, solo agarraría el paréntesis, agarraría eh, el numerador de arriba. Ajá, esto se va con esto, ¿verdad? Tiene razón, esto está elevado al Sí. cuadrado. Entonces, este C, Entonces, bueno, aquí parece que da 5,047 ajá, por 10 a la menos 6. ajá, 5,04 por 10 a la menos 6. 47, porque redondeado sería 0,5. Ok, 4,05, muy bien, ok, ajá, ok, ahora sí, ya tenemos, este es el valor, ok, o esto es básicamente, ¿verdad? Lo que se mide en el laboratorio, el tiempo que se mide en el laboratorio, ¿verdad? Ahora vamos con el inciso B, que entonces en este caso sería, ok, ¿qué distancia media, medida en el laboratorio, recorre la partícula antes de caer? ¿Verdad? Entonces, en este caso, para el inciso B, esto sería D es igual a U por delta T, ¿ok? O sea, esto sería D es igual, la velocidad eran 0,900, ¿ok? Por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos por 5,05 por 10 a la menos 6 segundos. Ajá, ¿cuánto da eso?
¿Cuánto da? 1 por 10 a la 3 1 por 10 a la 3, ajá, ¿qué? 1, metros. perdón, por 10 a la 3, ajá, metros. ¿Ok? Básicamente, entonces, la distancia media medida en el laboratorio que recorre la partícula antes de caer es justamente de 1 kilómetro, básicamente. ¿Ok? ¿Dudas con el ejercicio? No. Ok. Profe, Ajá. perdón, es que yo me perdí un toquecillo acá, digamos, ¿de dónde sacó ese 13x10 x10 a la 8 metros sobre segundo? Esto es el valor de C, ¿verdad? Esto es C. Ajá, Ajá. Entonces decía que la rapidez de la partícula es igual a 0,900 C. Ok. O sea, es igual a 0,900 por 3, por 3 por 10 a la 8. ¿Ok? 3,0 por ah, 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿No? De ahí saqué esa información. Aquí dice, ¿verdad? Que es 0,900 C, el valor de la rapidez. ¿Ok? ok, está bien, gracias. Con gusto. ¿Ok? Intenten resolver este ustedes. ¿Ok? Les doy unos 5 minutos.
Ok, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Lo lograron resolver? Profe, estoy en el punto A, ya lo terminé. ¿Ya terminó? El A sí, Ok, siga con el B entonces, un tiempito sí. más entonces. Profe, pero parece que están muy relacionados los dos puntos, ¿verdad? Es el mismo tiempo propio, ¿no? No, ¿verdad? O sea, ya usted sabe, ya usted sabe quién es el que tiene, quién es el observador que percibe el tiempo propio. El piloto de la nave. No, el que está en Marte, ¿verdad? Es el que percibe el tiempo propio. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque dice que la nave pasa directamente arriba una señal de luz y se enciende. Dice que el observador, bueno, dice primero que la nave pasa volando cerca de Marte con una rapidez, ¿verdad? Con respecto a la superficie, pero que en la superficie marciana, ¿verdad? Hay alguien observando ahí. Entonces, el que tiene el sistema inercial, ¿verdad? O el que no se mueve es el que tiene el tiempo propio. El que está en la superficie marciana es el que tiene el tiempo propio. Ah, bueno, entonces el profe, el punto es solo responder quién es el que mide el tiempo propio, que usted ya El, lo dijo. el punto A es solo responder quién es el que tiene el tiempo propio, ¿verdad? Solo eso. Y el punto B es calcular, ¿verdad? La duración del pulso medido por el piloto de la nave. Es más, aquí nos dan la pista, ¿verdad? Nos dicen medido por el piloto de la nave espacial. Ah, bueno, entonces posiblemente ya lo calculamos. ¿Ya lo Eh, resolvieron? no es 4 por 10 a menos 1 segundo. ¿Qué? El B. No sé cuánto da, pero vamos a resolver, ¿está bien? A mí me dio igual,
Bueno, él lo redondeó, pero me dio igual. Ok. Sí, entonces seguro sí. Sí se queda como, vamos a ver, sí, tiene que haber como cuatro algo. Ok, dice que, bueno, pues la nave espacial pasa volando cerca de Marte con una rapidez, ok, con una rapidez de 0,985 c con respecto a la superficie del planeta. Cuando la nave está directamente arriba, una señal de luz se enciende y luego se apaga en la superficie marciana. Un observador en Marte mide la señal que la luz estuvo encendida durante 75 milisegundos. El observador en Marte o el piloto de la nave podrá medir el tiempo propio. ¿Verdad? Es justamente, habíamos dicho que el observador en Marte, ¿verdad? Y luego nos preguntan por la duración del pulso luminoso medido por el piloto de la nave espacial, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces en ese cálculo, bueno, la misma ecuación que ya teníamos que decía que delta t es igual a el tiempo propio entre, ¿verdad? El factor de Lorentz, que es 1 al cuadrado entre c al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, a partir de esto, vamos a resolver con la información que tenemos. Este delta t es igual al tiempo propio, que son 75 por 10 a la menos 3 segundos, entre la raíz cuadrada de 1 menos, esto era 0,985 c elevado al cuadrado, entre c elevado al cuadrado en una raíz cuadrada. Y eso dicen que les dio 4 punto ¿qué? 0,435, o sea, 4 por 10 a la menos uno. Por 10 a la menos 5 Menos uno. a la menos 1. Y esa sería la respuesta al ejercicio. ¿Ok? Aquí les dejo otro, por si ustedes quieren. Sorry, Ajá, disculpe, si fuesen en 12 cifras sería 4,4. 4,4. Ajá. Ok, gracias. ¿Ok? Aquí les dejo otro por si ustedes quieren practicar después. ¿Ok? En su casa. ¿No? Vamos a hablar ahora de la relatividad de la longitud. Ok, con respecto a esto, la sección 37.4, ¿verdad? Y como ustedes saben, bueno, yo les comentaba a ustedes que efectivamente, pues todo es relativo. Perdón, no había encendido la cámara. Que todo es relativo. Y pues no solamente en el tiempo podemos encontrar la relatividad, ¿verdad? De dos eventos, sino que también en lo que sucede en la distancia entre un punto y otro. Más o menos lo habíamos hablado con respecto al ejemplo de Sergio y Magda, de lo que percibía uno cuando caía el rayo y lo que percibía el otro cuando el rayo caía en los diferentes puntos del vagón, ¿verdad? Eh, Justamente cuando estamos hablando de la contracción del tiempo, de la longitud, vamos a decir que esto es un efecto de la relatividad que va a ocurrir cuando los objetos se mueven muy cercanos a la velocidad de la luz. Nuevamente hago la acotación de que dice la palabra muy cercanos, ¿verdad? Muy cercano, ¿verdad? O cercano a la velocidad de la luz, porque ya habíamos mencionado que ningún cuerpo, por cuestiones energéticas y otros factores, se puede mover exactamente a la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un observador que está viendo ese objeto que se mueve, va a parecer más corto en la dirección de su movimiento. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que justamente si una partícula que tenemos acá,
¿no? Se mueve hacia acá y aquí tenemos un observador, ¿ok? Para el observador va a parecer que el objeto es más corto cada vez que se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Si la partícula se moviera hacia la izquierda, entonces para el observador va a parecer que en esta parte, ¿verdad? O del lado en el que hay movimiento, pareciera que la partícula es mucho más corta, o sea que su longitud se contrae, ¿ok? Entonces, básicamente de nuevo lo mismo, ¿verdad? Si tenemos una regla, ¿ok? Por ejemplo, con una fuente de luz en uno de los extremos y un espejo en el otro, vamos a tener un sistema de referencia en reposo, ¿verdad? Viajando con la regla y otro que se mueve con velocidad constante en otro sistema, por ejemplo, un laboratorio, no sé, un cuarto, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar aquí es que básicamente desde el punto de vista, ¿verdad? El movimiento, en el sistema de movimiento, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que la fuente y el espejo se están desplazando, ¿verdad? Y por lo tanto, la distancia que recorre la luz de ida y vuelta es mayor, ¿verdad? O sea, la longitud aparente de la regla. Y la distancia de regreso es menor porque la fuente se mueve hacia el pulso, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo. ¿Ok? Si tenemos aquí una regla, ¿verdad? Con una fuente de luz. ¿Ok? Aquí. Vamos a percibir que lo que está más cerca de la regla es mucho menor, ¿verdad? O sea que la distancia de regreso de cuando la luz vino y rebotó es menor, ¿verdad? En el regreso porque está más cerca de la regla, ¿verdad? Entonces, dicho esto, bajo las ecuaciones matemáticas, ¿ok? Entonces podemos asegurar que el tiempo de ida de la partícula va a estar determinado, ¿verdad? Por esta ecuación. ¿Verdad? Donde básicamente es la longitud, ¿ok? Entre la velocidad de la luz menos la rapidez, ¿ok? Aquí en este caso podemos ver que aquí tenemos un menos en este lado de la ecuación porque el espejo se aleja del pulso, ¿ok? Y en el tiempo de vuelta, como se acerca, pues efectivamente tenemos un más, ¿ok? Por lo que entonces el tiempo total, ¿verdad? De la partícula va a ser dos veces la longitud con respecto a, ok, la velocidad de la luz por el factor de Lorentz, ok, donde entonces si ajustamos esta ecuación, ok, es básicamente esto, ¿verdad? Que el cambio del tiempo, ¿verdad? O la dilatación del tiempo en relación con el tiempo propio es básicamente el factor de Lorentz por el tiempo propio, ¿verdad? Pero también, ok, tenemos esta otra ecuación de aquí, ¿verdad? O esta otra situación en la que la partícula se regresa. Por lo que entonces vamos a decir que la contracción de la longitud va a estar determinada por esta ecuación. ¿Ok? Donde L obviamente es la longitud medida por el observador que ve al objeto moverse a la velocidad constante. L sub 0 es la longitud propia. ¿Ok? Y toda esta expresión, ¿verdad? Es el factor de Lorentz. Ustedes ya conocen y hemos hablado una y otra vez. ¿Ok? Esto que está acá. ¿Ok? Es lo que se conoce, o esta expresión que está acá, ¿verdad? Es lo que se conoce como el factor de Lorentz, ¿ok? Y también otra forma de representarlo, esa misma ecuación, que es decir, que la longitud, ¿verdad? En términos de Lorentz, es básicamente la longitud propia entre el factor de Lorentz. ¿Hay alguna duda con estas ecuaciones o no? Profe, será como ponerlo en práctica, porque lo que cuesta entender es como el postulado, lo escrito. Tal vez aplicar la fórmula no tanto, porque será como meter datos, pero sí captar cuál dato hay que meter. Sí, es pura, pura, pura práctica. Pero no se preocupen, van a ver que es muy, muy, muy sencillo. ¿Ok? Ok, ahora, ¿verdad? Con respecto a las longitudes perpendiculares al movimiento, ¿ok? Las longitudes perpendiculares no se contraen. ¿Ok? Vamos a decir entonces, o vamos a tener muy claro con esto que
básicamente, ¿ok? Que un objeto que se mueve en el eje X, ¿ok? Digamos, no sé, una partícula, ¿verdad? Un carrito, pongámoslo por acá, una nave, ¿ok? Que básicamente esta partícula que se mueve en este eje no va a sufrir alteraciones en el eje Y o en el eje Z, ¿ok? Entonces, podemos asegurar con toda certeza que las longitudes perpendiculares al movimiento relativo no ocurren, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a ver, o vamos a pensar en esta situación, que tenemos básicamente dos reglas idénticas de madera, ¿ok? Uno está en reposo con Sergio, ¿verdad? Alineada en el eje Y, ¿ok? Aquí la tiene Sergio, aquí, ¿verdad? Básicamente vertical, y la otra en el eje Z primo, S primo con Magda, que también está alineada en el eje Y, ¿ok? El sistema S se va a mover con una velocidad constante en dirección X respecto al sistema S, ¿ok? Y va a haber un momento en esa situación en el que los sistemas coinciden. Entonces, vamos a ver qué percibe cada uno. Básicamente, ¿verdad? Sergio y Magda van a medir los 50 centímetros en su propia regla y lo van a comparar ¿verdad? Uno con otro, ¿ok? Si efectivamente entonces hubiera una contracción eh, perpendicular, entonces uno debería medir que tiene una regla más grande que otra y el otro más corta que otra. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Justamente en el marco de la física relativa no existen las asimetrías físicas absolutas entre observadores inerciales y en este caso los dos sistemas son completamente equivalentes, por lo que entonces no hay contracción en la dirección perpendicular al movimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Eso nos recuerda entonces que en realidad no hay nada, ¿verdad? Em, no hay nada que básicamente desafíe estos preceptos de la mecánica, de la física relativa, ¿verdad? Entonces, em, vamos a ver qué tenemos por acá. Creo que me comí algo o agregué algo que no fue. Ok, no sé, me perdí. Ok, aquí estamos bien, ¿verdad? Y básicamente, no sé, creo que metí esto de más. Tengo ahí como un... ¡Ay! Como que me lo comí. Esperen para ver un momento porque creo que tengo un problema muy serio con mi presentación. Creo es que la estuve traveseando en la mañana antes de mandársela. Estuve como traveseando ahí la presentación. Vamos a ver qué será lo que me comí. Creo que es algo considerable. Relatividad simultánea, esto ya lo vimos. Ok, hicimos unos ejercicios. Perfecto. Relatividad de la longitud. Uy, me comí información importante aquí. Deme un segundo porque me jalé una torta importante con ustedes. Muy, muy importante. Yo decía, qué raro, algo me falta. Ok, sí, claro, tenía información aquí. Vamos a ver, suerte con esto.
Creo que lo hice peor. Deme un segundo porque de verdad ya sé qué voy a hacer. Espero no haberme comido otras partes de mi presentación. Que primero hice un borrador y después hice eh, todo lo demás, ¿verdad? Luego como que la comencé a pasar en limpio y entonces eso me generó, claro, yo decía, ¿dónde están mis ecuaciones? ¿Dónde está el resto de la información? Por eso no lo iba a encontrar jamás en la vida. Mil disculpas, criaturitas, porque esto se tornó un desastre. Ok, vamos a ver. Vuelvo a la parte de relatividad de la longitud. Ok. ¿Sigue la presentación? Sí. Sí, Sí. Ok, bueno, recapitulando, les decía que no solamente el tiempo em, se dilata o se contrae, sino que también los diferentes puntos de los cuerpos se dilatan o se contraen dependiendo del sistema referencial en el que estemos trabajando. Ok, que con respecto a un observador inercial, efectivamente el observador podría ver que hay una distancia más corta con respecto a ese punto de referencia que está tomando el observador. Ok, nuevamente entonces ambos no perciben lo mismo. Ok, entonces hablamos de pues, de la bendita regla en el laboratorio. Ok, entonces ahora sí, ¿verdad? Aquí están las diapositivas que me hacían falta. Mil disculpas. Ok, entonces, básicamente es lo mismo que hablábamos, por ejemplo, no sé si recuerdan el ejemplo del tren cuando estaba Magda sentada en el tren. Ok, que tenía un relojcillo que disparaba una luz láser que iba y bajaba. Ok, lo mismo pasa con eh, pues este sistema de en reposo, ¿verdad? De la regla. Entonces, como la regla no se va a mover, ¿verdad? Con respecto a la fuente de luz que le va a llegar aquí, no sé, que tengan aquí un bombillo o el sol, ¿ok? Entonces, básicamente ese tiempo que va a percibir Magda o la regla o quien sea, es ese tiempo propio, que son dos veces, ¿verdad? La longitud propia, ¿ok? Entre la velocidad de la luz. Ese es el tiempo propio de la partícula, ¿ok? Y con respecto al sistema en movimiento, ¿verdad? Si alguien está observando por fuera de ese laboratorio la regla, cómo se ve la regla, ¿verdad? Esa regla se mueve a una rapidez constante, ¿ok? Y entonces, de nuevo, ¿qué es lo que va a observar esa persona? Lo mismo que con el tren, ¿ok? Si observa, por ejemplo, ¿verdad? Que la partícula se está moviendo, va a observar que cuando está más cerca de la luz, tiene una distancia más corta, ¿verdad? Y por lo tanto el tiempo va a ser muchísimo menor, ¿ok? Y va a ser una distancia básicamente más larga cuando la partícula se aleja de esa fuente de luz. Eso en ecuaciones, pues lo veíamos así, ¿verdad? Habíamos dicho que básicamente está relacionado con el factor de Lorentz y que entonces ese tiempo sigue siendo pues con respecto al tiempo propio, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es 2L entre C, o que tenemos el tiempo en expresiones de la longitud del observador, que no es el del tiempo propio, por lo que entonces esa contracción de la longitud la podemos definir como la longitud propia, ¿verdad? Por el factor de Lorentz. Ahora sí, esto tiene sentido. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. Disculpen no, que señor. vaya tan rápido, pero es que es demasiada materia. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Hay dudas o sí o no? No. No.
Ok, perfecto. Ok, entonces, dicho esto, ¿verdad? Nuevamente les hablaba o les comentaba que no existe, ¿verdad? La contracción en la dirección perpendicular al movimiento. Esto lo que quiere decir es que las partículas se pueden contraer con respecto a un eje X o un eje, únicamente un eje X, ¿verdad? Pero no a un eje Y o a un eje Z. ¿Ok? Por lo que si existiera em, una situación en la que estemos analizando partículas o contracciones con respecto a un eje Y o a un eje Z, efectivamente los dos observadores van a percibir lo mismo. ¿Ok? Que el tamaño de su regla es igual, o que su desplazamiento es igual, o que la partícula tiene las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces, ah, aquí les decía pues, el ejemplo de la regla, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces nos preguntaríamos cómo se ve o cómo se vería algo que se mueve a la velocidad de la luz. ¿Ok? ¿Cómo piensan ustedes que se vería algo que se mueve a la velocidad de la luz? El profe tal vez se vería más corto de lo que en realidad mide de longitud. Ajá, exactamente. Entonces se vería más curviado, ¿verdad? Inclusive. ¿Por qué? Porque efectivamente se va a ver muchísimo más corto en relación con el punto del movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque efectivamente para nosotros, si esa partícula viajara a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces va a haber una parte en la que la luz tarda más que en llegar que en otro de los puntos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces vamos a percibir cosas diferentes, pero no eso siempre lo que sucede. Este efecto, ¿verdad? Que yo les decía que además de que se debería ver más corto, se debería ver más curvo, es lo que se llama como rotación de Terrell o rotación visual relativista. ¿Ok? Y pues justamente fue escrito en los años 50 por James Terrell y Roger Penrose, ¿verdad? Que justamente explicaban este fenómeno, que como la luz tarda más en llegar, ¿verdad? A cada punto de los ojos, efectivamente el objeto parece girado, deformado y curvado entonces. Y en realidad, bueno, pues ya sabemos que básicamente no podemos o no existe ninguna partícula que efectivamente llegue a la velocidad de la luz. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un ladrillo, ¿verdad? Alargado, ¿ok? Y ese ladrillo, ¿verdad? El que está ahí, ¿verdad? Vamos a ver básicamente, si lo analizamos, perdón, es que debía ser tridimensional. Si nosotros analizamos ese ladrillo desde su tridimensionalidad, efectivamente lo que vamos a ver, ¿ok? Si lo vemos solo de frente, pues solo vamos a ver, pues, esa cara plana que tenemos aquí. Si lo vemos en primera plana. Si lo vemos en un costado, pues efectivamente vamos a ver pues alguna de las aristas, la superficie, ¿verdad? La arista superficial o la arista lateral y un pedazo de la arista que teníamos antes frontal, ¿ok? Efectivamente, si nosotros alumbramos esa partícula y la hacemos hacer viajar a la velocidad de la luz, vamos a percibir que hay zonas en las que la luz efectivamente no llega para esa partícula y vamos a ver algunos otros lugares en los que pues efectivamente la luz llega bastante rápido para esas secciones, ¿ok? Entonces vamos a percibir básicamente como que si en lugar de que esa varilla fuera completamente lineal o ese ladrillo fuera completamente lineal, lo vamos a visualizar como que si ese ladrillo tuviera una curvatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver, o van a haber puntos ciegos en los que la luz para esas regiones no va a llegar. ¿Ok?
Y si nosotros fuéramos cineastas, ¿verdad? ¿Qué veríamos? Si nosotros pudiéramos grabar a detalle, así, si tuviéramos una super cámara que nos permitiera grabar a detalle, ¿verdad? La varilla moviéndose, ¿ok? Entonces, no solo la vamos a ver, ¿verdad? Más corta, ¿verdad? Sino que además de verla más corta, la vamos a ver curviada. Pero hasta el momento no existe esa tecnología que nos permita grabar o que nos permita ver esa, esa realidad que tenemos ahí. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o algo que quieran comentar? No, nada. Todo bien. Ok, ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección 37.5, que son las transformaciones de Lorentz. Ok. Y básicamente esas transformaciones de Lorentz son em, un nuevo sistema de coordenadas que nos permite cambiar de un sistema de referencia a otro. Ok, anteriormente nosotros estuvimos trabajando en todo lo que fue física uno con coordenadas galileanas, ok, que eran las que entonces, cuando la velocidad de la luz, cuando la velocidad de las partículas era muy pequeña en comparación con la velocidad de la luz, y entonces efectivamente, pues podríamos decir, ¿verdad? Que X es igual a X', que Y es igual a Y', y que Z es igual a Z'. En otras palabras, ok, lo que quería decir ahí es que efectivamente, como esa rapidez era tan pequeña en comparación con la rapidez de la luz, los fenómenos que pasaban en los diferentes ejes se aproximaban, ¿verdad?, al marco de referencia del observador. ¿Ok? O sea que el observador y al que le ocurría el fenómeno, ¿ok? Tenían situaciones en las que parecía que era muy similar porque la rapidez era muy pequeña en comparación con la rapidez de la luz, ¿ok? Y entonces, pues esto se adaptaba perfectamente. Pero ahora, en el marco de la física moderna, ¿verdad? Que es básicamente este curso, ya nosotros sabemos que estas transformaciones o estas coordenadas galileanas ya no son funcionales para nosotros. ¿Por qué? Porque suceden otros fenómenos en los que ya el tiempo es relativo y la longitud se vuelve relativa. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esas partículas que se mueven muy cercano a la velocidad de la luz? Bueno, tenemos que trabajar con otro sistema de referencia, ¿verdad? O tenemos que hacer transformaciones que nos permitan trabajar con ese sistema de referencia de manera que se adapte lo que está sucediendo con la vida real, ¿ok? De manera que no parezca tan descabellado o de manera que las leyes de la física no se nos caigan en esos sistemas. Y es aquí cuando nosotros usamos las transformaciones de Lorentz, ¿ok? Porque las de Galileo ya no funcionan, ¿ok? ¿Y qué son esas transformaciones? Bueno, justamente lo que hemos venido hablando durante todo este proceso, ¿verdad? Que el tiempo ya no transcurre o no es el mismo para para todas las partículas del sistema, ¿ok? O sea, que el tiempo ya no es absoluto, ya el tiempo que usted percibía no es el mismo tiempo que yo percibo, ¿ok? Y que las longitudes tampoco son absolutas, o sea, que lo que usted está observando que tiene una longitud, podría otra persona observarlo de manera que podría ser más corto o más grande. ¿Ok? Ya no es igual para todos los observadores. Ya no vivimos en un sistema absoluto y rígido. ¿Ok? Y a la vez, ¿verdad? Podría suceder que ya no hay simultaneidad. O sea, que lo que esté pasando para una partícula generalmente no está pasando para la otra. O no comparten la misma realidad. ¿Ok? Eso quiere decir que usted pudo haber
por ejemplo, observado que una partícula se movió en 3 segundos y otro observador pudo apreciar que esa partícula se movió en 6 segundos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no hay ni un tiempo, ni una realidad, ni una longitud absoluta. ¿Ok? Entonces, para hacer esas transformaciones necesitamos trabajar o para cambiar de ese marco galileano a ese marco relativo, necesitamos trabajar con las transformaciones de Lorentz, ¿verdad? Que son coordenadas espacio-tiempo. Y muy importante, aquí hay una cosa súper importante que ustedes tienen que tener claro. Y es que anteriormente, ¿ok? El espacio en física uno 2 3 ¿ok? Inclusive en la 4 se percibía el espacio y el tiempo como dos unidades separadas. Pero en el marco relativista y en el marco de la física moderna, Einstein plantea que justamente el espacio y el tiempo son un solo conglomerado, ¿ok? Que no podemos dividir el espacio y no podemos dividir el tiempo, que son dos cosas conjuntas, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben, ¿ok? ¿Verdad? Necesitamos trabajar con este factor de Lorentz, ¿verdad? Para poder hacer esa apreciación del tiempo y esa apreciación de la longitud. Noten nuevamente aquí lo que hablábamos en el pasado, que la contracción del tiempo y la dilatación del tiempo, así como la contracción y la dilatación de la longitud, no ocurren en ejes Y y Z. Por lo tanto, ok, básicamente podríamos decir que para estos ejes se cumplen los mismos principios de los marcos referenciales galileanos, ok, que entonces no vamos a tener contracciones, ok, verticales, ¿verdad? De una regla, ni dilataciones verticales de una regla, porque eso la física moderna ha deducido que esas contracciones y esas dilataciones no se dan en el plano XY, Y, Z, ¿ok? Que lo que se percibe en esos planos sigue percibiéndose exactamente igual, ¿ok? Bueno, y vamos a hablar de estas ecuaciones específicamente, ¿verdad? Que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Básicamente como la ecuación de posición, ¿verdad? Nada más que adaptada a la transformación de Lorentz, lo que nos dice es dos eventos simultáneos, ¿verdad? Con una rapidez constante, ¿ok? Dice cómo cambia la posición de una partícula con respecto a otra, ¿ok? Y el otro, ¿ok? Lo que dice es básicamente cómo el tiempo, ¿verdad? Y el espacio son uno solo, ¿verdad? Y además, entonces, como el tiempo es relativo con respecto a un marco de referencia. Es decir, ya nadie tiene un tiempo absoluto. Importante, ¿verdad? Este factor de Lorentz y este factor de Lorentz de acá son los que corrigen las diferencias o las aberraciones entre el marco relativista y el marco galileano. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Dudas, comentarios? No, nada. Todo está claro, chicos. Sí, por el momento sí. Ok, perfecto. ¿Nadie tiene dudas de nada? Ok. Y entonces, aquí les dejé una diapositiva que nos habla
de los contrastes entre la física clásica y la física moderna, ¿verdad? Donde pues efectivamente para la física clásica o la física galileana, lo que decía era que el tiempo es absoluto y la longitud no cambia cuando las partículas se mueven. O sea que si un carro se mueve en un sistema X, ¿verdad? Un sistema referencial, pues la longitud percibida por todos los observadores será la misma. Mientras que en el marco de la física moderna, ¿ok? Con ayuda de las transformaciones de Lorentz, podemos decir básicamente que el tiempo y el espacio es un conglomerado, o sea, como les decía, que no lo podemos separar, sino que es parte de un todo y que el tiempo y el espacio dependen del observador, es decir, no hay un tiempo absoluto ya, ¿ok? Y que entonces una situación, ¿verdad? Un fenómeno físico como el movimiento de una partícula puede estar sucediendo en un plano de coordenadas de X, Y, Z, pero lo que perciba otro observador no va a ser lo mismo, ¿ok? Sino que se perciben realidades diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, pues les vuelvo a rescatar algunas ideas importantes, ¿verdad? Que el tiempo y el espacio no son absolutos, dependen del observador. Que ya no tenemos un marco referencial único y universal, ¿ok? Sino que lo que usted percibió, que eran 3 segundos, otro observador pudo haber percibido que eran 10 segundos, ¿ok? Y que nuevamente las realidades son diferentes, ¿ok? Lo que usted percibe como una situación aquí y ahora, ¿ok? Para otro observador puede percibirse diferente y en un sistema referencial completamente diferente. Es decir, ya nadie tiene una verdad absoluta de lo que está ocurriendo, sino que somos parte de un marco de referencia relativista. ¿Ok? Las transformaciones de Lorentz también sirven para las velocidades. Cuando nosotros estábamos hablando de la física clásica, ¿sí? Cuando había, no sé, por ejemplo, un observadorcillo aquí, que estaba aquí, ¿ok? Y él estaba corriendo aquí detrás de un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Corría, y este se corría 5 kilómetros por hora, ¿ok? Y este trencillo se movía o esta partícula se movía a 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Si había un observador aquí analizando eso en reposo, pues era muy sencillo, ¿verdad? Iba a decir que el tren se movía, ¿verdad? O que la partícula se movía con respecto a la suma de esos dos. Pero en la física moderna podemos decir, ¿verdad? Que esas transformaciones galileanas ya no sirven y que no podemos sumar esas partículas como que si fueran lineales. O sea, ya yo no puedo decir que el objeto, ¿verdad? Se movía a 60 kilómetros por hora o a 25 kilómetros por hora. Ya yo no puedo, ¿ok? Hacer eso como que si estuviéramos tratando un sistema lineal. Era como cuando en física uno nosotros trabajábamos las magnitudes vectoriales. Nosotros no podíamos sumar eso como que si fueran magnitudes escalares. Lo mismo sucede aquí, ¿ok? Con las velocidades. Necesitamos las transformaciones de Lorentz para poder trabajar las velocidades, ¿ok? Entonces veamos, bueno, pues esta situación que tenemos aquí en la que básicamente planteamos dos cosas importantes, ¿ok? Em, Aquí vamos a plantear entonces que básicamente lo que vamos a ver o lo que se va a ver, ¿ok? Es básicamente mm, la referencia de un sistema o un marco referencial de un objeto con respecto a ese sistema de referencia, ¿verdad? O sea, cómo se mueve esa partícula o cuál es la velocidad de esa partícula con respecto a ese sistema de referencia que también está en movimiento, ¿ok? Cuando efectivamente esas partículas tienen una velocidad comparable a la velocidad de la luz, ¿ok? Recuerden que si pues es muy corto, ¿verdad? O si la rapidez es muy pequeña, pues ya nada de estos preceptos se cumplen. ¿Ok? Ok, entonces vamos a tener
Pues justamente aquí, un, ¿verdad? Un sistema de referencia que es estático, que puede estar, por ejemplo, en movimiento también, y un cohete que se mueve a una velocidad constante hacia la derecha con respecto a un sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué velocidad va a haber el observador en el sistema S? ¿Verdad? En el sistema, o sea, la partícula que está en la Tierra o que está ahí en reposo, estática, ¿ok? Va a haber esta velocidad relativista, ¿verdad? Donde básicamente es la velocidad del objeto, ¿verdad? Menos la velocidad constante del sistema con respecto a S. Y aquí tenemos algo muy parecido a las transformaciones de Lorentz, ¿verdad? O a ese sistema de Lorentz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas? Nada. ¿Todo claro entonces? Es que lo voy explicando muy bien, pero ya seguro cuando ponemos números ahí habría que ver. Bueno, vamos a ver qué resulta entonces. Ok. Profe, una pregunta. Ajá. Con eso de las transformaciones Lorentz, digamos, yo estaba revisando y comparando con las transformaciones de Galileanas. Ujú. Parece, digamos, que no se eliminaron, sino que como que las acaparó Ajá, y le puso exactamente. el factor. Ajá, exactamente, ¿verdad? O sea, no es que, porque es justamente eso, el debate más importante en el marco de la física, ¿verdad? Y es, vamos a ver, si yo el día de mañana llego y doy un reportaje y digo, ay, es que, por ejemplo, lo que ustedes conocen sobre la física es mentira, ya eso no sirve, ¿ok? Entonces, efectivamente, el mundo sería un caos porque nadie podría explicar cómo es que lo que se sostuvo durante muchos años sí funcionó y por qué ahora dejaría de funcionar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo básicamente fue adaptar esas condiciones o esas transformaciones galileanas con el factor de Lorentz, ¿ok? No es que el trabajo de la física clásica que hubo durante todos estos siglos se desechó, porque si no habría un conflicto bastante interesante, ¿verdad? La gente comenzaría a pensar, bueno, entonces, si eso no es así, ¿cómo es que se mueven las partículas, por ejemplo? O cómo es que, por ejemplo, una bobina, ¿verdad? Induce un campo eléctrico. Por ejemplo, si esto no es así, entonces lo que se hizo fue tratar de explicar o de adaptar eso. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ver más adelante, por ahí les dejé una anotación importante. Em, ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de tiempo relativista, de longitud relativista, pero por qué no hablamos de masa relativista, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿verdad? Es un concepto que todos los físicos prefieren obviar porque imaginen ustedes el tratar eh, de definir o el tratar de explicar una situación con masas relativistas como la nuestra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros trataríamos de explicar la energía cinética de nuestros cuerpos con un concepto de masa relativista? O sea, eso quiere decir que nosotros tendríamos de alguna situación eh, generación espontánea de partículas, por ejemplo, y no sé, podríamos en este momento tener una masa de 50 kilogramos y en 5 minutos una masa de 100 kilogramos, pero sabemos que eso no sucede y por eso también los físicos prefieren descartar toda la definición o toda la situación de masa relativista y atribuir esos factores al factor de Lorentz, ¿verdad? Esa situación que ya deja de ser al azar y que tiene una explicación mediante el factor de Lorentz. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros.
Profe, digamos, estas transformaciones, ¿cómo se llama? ¿Las de Lorentz o las Las de galileanas? Lorentz, Ajá. las de Lorentz se podría aplicar igual a velocidades muy pequeñas, porque el factor de Lorentz tiende a uno, entonces no afectaría como la transformación galileana casi. Ah, entonces, dicen que un manguero no le maja un bombero no le maja la manguera a otro bombero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la rapidez es muy pequeña, aunque el factor de Lorentz tienda a uno y sea muy pequeño, inmediatamente se entiende que ya estamos trabajando con coordenadas galileanas, porque ya entonces eso deja de ser, ¿verdad? Todos estos sistemas referenciales que nosotros tenemos acá, sino que se cumple entonces la primicia de que X es igual a X', de que Y es igual a Y' y de que Z es igual a Z'. Y volvemos a nuestro sistema clásico de coordenadas galileanas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, yo estoy muy claro. Ok. Entonces, ¿qué significaban estas? Bueno, básicamente esta ecuación de acá, ¿verdad? Significa que la velocidad de la luz no cambia según el observador, o sea, es definida. No importa en cuál sistema esté usted, que tiene el mismo valor para todos los marcos referenciales. ¿Ok? Dos, nada puede superar la velocidad de la luz. Ninguna partícula que tenga masa en este universo, ¿verdad? Pueden superar la velocidad de la luz. Y por supuesto, ¿verdad? Que no es como en la física clásica que podemos sumar las velocidades como si se trataran de magnitudes lineales, porque sería un tratamiento completamente incorrecto. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿O hay dudas? ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio. Dice, una nave espacial de caza del planeta Tautino intenta dar alcance a un crucero de la Federación Comercial. Según las mediciones de un observador que se halla en Tautino, el crucero se aleja del planeta con una rapidez de 0,600 c. La nave de caza con una rapidez de 0,800 c con respecto a Tautino en la misma dirección que el crucero. Para que, para que la nave de caza alcance el crucero, la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza debe ser positiva o negativa. ¿Ok? ¿Cuál es la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza? ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. Tenemos aquí información importante. ¿Ok? Aquí tenemos el sistema de referencia, que va a ser Tautino. ¿Ok? El crucero que se aleja. ¿Ok? Y este iba a 0,600 c, o sea, una rapidez, ¿verdad? Del crucero de 0,600 c, mm, ¿verdad? Eh, tenemos la nave de caza, ¿verdad? Que esta tenía una rapidez de 0,800. La nave es igual de 0,800 c. ¿Ok? Ambos se mueven en la misma dirección, dice, y tiene que ser una dirección X.
¿ok? Y lo que queremos saber es cómo se ve el movimiento del crucero desde la nave de caza, ¿verdad? Entonces, la rapidez del crucero respecto a la nave es igual a v' para nosotros. Me preguntan, para que la nave de caza alcance el crucero, la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza debe ser positiva o debe ser negativa. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ok? Repito la pregunta. Para que lo alcance, la rapidez del crucero con respecto a la nave de caza debe ser positiva o negativa. Entonces, ¿la nave va más Yo rápido o pienso más que lento? positiva, Vamos a ver, ¿la nave va más rápido o más lento que el crucero? va más lento. La nave va más lento, va más rápido más bien, ¿verdad? Aquí lo dice. La nave caza ¿verdad? El crucero y la nave, ¿verdad? Entonces va más rápido. Entonces la nave, o desde la nave, entonces, ¿qué vamos a ver desde la nave? Vamos a ver que el crucero va. Creo que no va a ser negativa la rapidez, Ajá, va a ser negativa. ¿Por qué? que sería 0,600 C menos 0,800 C, daría 0,200 C. Ajá, exactamente. Vamos a ver entonces que la rapidez del crucero con respecto a la nave, respecto, con respecto a la nave, debe ser negativa. ¿Ok? Ahora, para el inciso B, vamos a calcular la rapidez del crucero respecto a la nave de caza. ¿Ah? B' para nosotros es igual a B menos U entre el factor de Lorentz, que es 1, bueno, algo parecido al factor de Lorentz, ¿verdad? Entre C al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto sería 0,600 C menos 0,800 C entre 1 menos, ok, 0,800 C por 0,600 C entre C al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto da esa velocidad? ¿Cuánto da eso?
Parece que da menos 3,846 por 10 a la -1. Menos 3,846 por 10 a la -1. Muy bien. Justamente C, ¿verdad? Respondiendo justamente esto que está acá, ¿verdad? Debe ser negativo. ¿Dudas con el ejercicio? No. Ok, No. perfecto. Intenten resolver ustedes este.
Profe, creo que ya. Ok, ¿y los demás? ¿Los demás están listos? Proceso aún. Ok, un par de minutos más. Vamos a resolver. Ok, dice, dos partículas creadas en un acelerador de alta energía se desplazan en sentidos opuestos. La rapidez de una de las partículas medidas en el laboratorio es de 0,650 c y la rapidez de cada partícula con respecto a la otra es de 0,950 c. ¿Cuál es la rapidez de la segunda partícula medida en el laboratorio? Ok, entonces, ok, tenemos aquí, ok, los datos, ¿verdad? La velocidad de A, de la partícula A, es igual a 0,650 c. La velocidad de B respecto a A es de 0,950 c. Ok, ambas van en direcciones opuestas y queremos encontrar la rapidez de la partícula B medida en el laboratorio, ¿verdad? Eso es lo que nos están preguntando. Tenemos la ecuación entonces que dice que B es igual a B' más U entre 1 más UV' entre C al cuadrado. Ok, dicho esto, entonces la rapidez sería menos 0,950 C más 0,650 C, ok, entre 1 más, esto sería
menos 0,950c por 0,650c entre c al cuadrado. ¿Cuánto es la rapidez de b? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da eso, Profe, chicos? una pregunta. Ajá, En esa fórmula que usted utilizó ahorita, no es que en el denominador va uno menos u por v entre c al cuadrado. ajá, pero como se mueven en direcciones contrarias, ¿verdad? Entonces es diferente la ecuación. Vamos a ver. ¿Cómo se ve el otro lado, Aquí lo tenemos. ¿No? Una cosa es lo que ve el observador en el sistema y lo otro es cómo lo ve alguien desde el sistema. ¿Ok? Por eso lo puse aquí. Esta ecuación es importante. ¿Estamos claros con eso o no? Esa que estamos usando ahorita, Esa es la que estamos usando ahorita. pero vi que, digamos, usted multiplicó u por, por v en el Ajá. denominador y en la fórmula no aparece la u. Me la comí, será. Ay, me la comí. Aquí, gracias por la observación. Aquí va una U. Me la comí. Ahora lo corrijo para que les quede. Ah, más, aquí lo puedo corregir de una vez. Listo. Gracias por la observación. Me jalé esa tortita. ¿Cuánto da eso? Profe, disculpe, yo tengo una duda a la hora de meter los valores en la cálculo. Ujú, Cuando dice menos 0,950 c, ¿lo ujú. podemos dejar en términos de c o podemos ponerlo como en metros sobre segundo, es decir, multiplicando por la velocidad de la luz? Cualquiera de las dos. Da, Es puede que era que multi- cuando hago esa multiplicación me da error matemático, entonces no sé si dejarlo así o Déjelo cómo. en términos de C mejor, porque es que es un número, son Ok. números muy grandes, ¿verdad? Ah, ok, voy a intentarlo. Creo que da 0,7843 negativo. Ajá. No, Sí, muy bien. 0,7843 C, ¿verdad? Sí les dio. Una consulta. Ujú. Preguntan por velocidad o rapidez. Rapidez, ¿verdad? Bueno, la velocidad es el vector de eso, ¿verdad? Ajá. Pero lo que nos están preguntando es la rapidez sin dirección, ¿verdad? Vamos a ver, rápido. Ah, ok, sí, sí es cierto. Es que en este libro, además, otra cosa importante. En este libro, a partir de la sección 3 del capítulo 3, ¿ok? Dicen que ya no van a hacer más mención de la velocidad. Entonces, que cada vez que se refieran a la rapidez de la partícula, están hablando del vector velocidad. Ya lo recordé, ¿ok? Tal vez de ahí viene la confusión. Listo, listo. Gracias. ¿Dudas con eso?
No, ok. Bueno, Profe, im- bueno, ajá, antes que pase ¿por qué, digamos, ahí va negativo la V prima? Es menos 0,950. ajá, porque vea lo que dice aquí. Se desplazan en sentidos opuestos. O sea, una de esas partículas va a percibir con respecto a la otra que se aleja, ¿verdad? Por eso es que el V' es negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque además aquí en el ejercicio dice, ¿verdad? La rapidez de cada partícula con respecto a la otra es de 0,950. O sea, le están diciendo que esas partículas se están alejando una con respecto a otra. La vez pasada iba en la misma dirección, no pasaba nada, pero ahora van en direcciones opuestas. ¿Estamos claros o no? Sí, exactamente. El menos sería la dirección opuesta del término positivo. Ajá, exactamente. ¿Dudas? No. Bueno, con respecto a esta sección, chicos, a la 37.6, anótenlo ahí en sus agendas, en sus cuadernos, donde estén apuntando. En realidad, esta sección no entra. ¿Ok? Yo se las dejé ahí como por si quieren estudiar y leer y aprender un poco más del efecto Doppler, pero no entran cálculos ni nada relacionado con el efecto Doppler. ¿Ok? Ahí les dejé información del efecto Doppler. ¿Ok? Pero no entra. ¿Estamos claros? Y les dejé un ejercicio por si quieren jugar con eso, pero no entra el efecto Doppler. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí, Ok, perfecto. Eso no entra, el efecto Doppler no entra. ¿Ok? Y aquí, bueno, volvemos a lo mismo, a la cantidad de movimiento relativista y a la segunda ley de Newton con respecto a la relatividad, que nosotros sabemos que la cantidad de movimiento es el efecto que ejerce una fuerza sobre otra, sobre otra partícula, ¿verdad? Y en el marco de la mecánica clásica, efectivamente, pues está la ecuación, ¿verdad? De la cantidad de movimiento. Pero ahora, para ajustarla a la relatividad, le agregamos el factor de Lorentz de nuevo, ¿ok? Multiplicamos por el factor de Lorentz para ajustar esa ecuación a la relatividad, ¿ok? Y entonces, ¿qué significa esto? Nuevamente lo que les venía diciendo desde el principio, ¿verdad? Y cuando las velocidades son muy bajas, ¿verdad? Nos volvemos a la mecánica clásica y que cuando eh, efectivamente la rapidez o la velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz, entonces esperaríamos pues justamente que ese sistema aumente, por lo que ya no podemos justamente usar el sistema de la mecánica clásica. Con respecto a la segunda ley de Newton, bueno, como pueden ver, la ajustamos al factor de Lorentz, ¿verdad? Y de tal forma que, bueno, esto es como un acomodo, pero vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, podemos decir entonces que la mecánica clásica o la gran conclusión de todo esto es que la mecánica clásica se adapta a la mayoría de los sistemas relativistas a través de las transformaciones de Lorentz, que si no fuera por la implicación de esas transformaciones, nosotros no podríamos decir, ¿verdad? O no podríamos comparar lo que pasa en nuestro mundo con respecto a lo que sucede en el marco relativista. O sea, no habría un punto de comparación y todos los conocimientos que tendríamos hasta este momento de la física clásica se descuadrarían por completo.
Aquí les dejaba también, ¿verdad? Lo que les decía, masa relativista. No creo, ¿verdad? No creo que eso vaya a suceder. Entonces mejor nos mantenemos en ese sistema referencial de masas en reposo, ¿verdad? Que se ajusta muchísimo mejor a pues todo lo que nosotros conocemos hasta el momento acerca de la física clásica y acerca de, de la física relativista, que se ajustan perfectamente a esos sistemas referenciales. Por acá les dejé como un cuadrillo resumen, ¿verdad? De qué pasa en lo clásico y qué pasa en lo relativista. Y creo que solo me quedó como descuidado, ¿verdad? El trabajo y la energía relativista. Ahí se las dejé igual para que ustedes lo lean, les queda eso de tarea. Y la mecánica newtoniana y relatividad, que es como una comparación, que es justamente la gran conclusión, ¿verdad? Es que efectivamente no hay contradicciones entre la mecánica clásica y la relatividad, sino que más bien generaliza todo, profundiza y permite entonces entrar en ese gran marco conceptual. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Profe, una consulta. Ujú. Digamos, con lo que es la relatividad, no se descartó ninguna ley anterior o No, principio. no, solo se reforzó. ¿Ok? Nada se descartó. Más bien sirvió para profundizar a nivel microscópico y macroscópico sobre el entendimiento del universo. ¿Ok? Eso fue lo que pasó a grandes rasgos con respecto a la mecánica clásica, con respecto a la mecánica, con respecto a la física moderna. No se descartó la información, sino que más bien se profundizó en ella. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que deseen compartir? Profe, yo le iba a preguntar, digamos, esa presentación con las correcciones, ¿usted la comparte, digamos, como para que uno practique o algo así? Sí, deme un segundo para enviarla ya mismo, antes de que se me olvide. Quienes me conocen saben que soy muy despistado y por eso todo lo apunto. Si no apuntara la mitad de lo que apunto, efectivamente entonces tendría serios problemas. Ah, esperen, porque no me va a dejar porque necesito cerrar la presentación. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario. No. Bueno. Si no hay comentarios, si no hay dudas, entonces no me queda más que despedirme de ustedes y desearles una bonita semana. Nos veríamos en nuestra próxima sesión del jueves, donde ya propiamente arrancaríamos con capítulo 38. Gracias por la conexión y muchísimas gracias por la participación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches.